La vida y la triste conclusión de Jorge Rivero. Su hijo finalmente confesó lo que sospechábamos. La historia de Jorge Rivero refleja los contrastes que suelen acompañar a las grandes estrellas del cine. Éxito, fama, pero también sombras y soledad. A lo largo de su carrera, Rivero fue considerado uno de los galanes más deseados del cine mexicano. Sin embargo, pocos conocieron las oscuridades de su vida privada ni los sufrimientos internos que experimentó en sus últimos años. Fue su hijo quien, finalmente, en 2025, rompió el silencio y reveló lo que muchos habían sospechado por largo tiempo. Jorge Rivero vino al mundo el 15 de junio de 1948 en la Ciudad de México. Provenía de una familia de clase media, ajena al mundo del espectáculo, pero desde pequeño mostró una gran inclinación por el deporte, especialmente el fútbol. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él: el cine. A pesar de su pasión por el deporte, pronto se dio cuenta de que su físico, su porte imponente y su carisma natural lo harían destacar en el mundo del entretenimiento. A los 20 años, tras completar su formación en diversas disciplinas artísticas, comenzó a recibir ofertas para protagonizar comerciales y algunas pequeñas producciones televisivas. No fue hasta mediados de la década de los 70 cuando realmente saltó a la fama, al ser elegido para protagonizar películas de acción y aventura. Su rostro de facciones marcadas y su presencia en pantalla lo catapultaron a convertirse en uno de los galanes más codiciados del cine mexicano de la época, en plena era dorada del cine nacional. Un galán del cine de acción. Durante los años 70 y 80, Jorge Rivero alcanzó la cúspide de su carrera. Su presencia en cintas como Los 7 de Pancho Villa, La Guerra de los Sexos y El Charro de las Calaveras lo posicionó como uno de los actores más populares del momento. Era común ver su rostro en las carteleras de los cines y su nombre ya estaba asociado a películas de acción y dramas épicos. Su habilidad para interpretar personajes decididos y valientes, sumada a su atractivo físico, hizo que muchos lo compararan con los grandes héroes de Hollywood. No obstante, a pesar de su éxito, Jorge nunca permitió que la fama lo consumiera. Se mantenía alejado de los rumores y del centro de atención, prefiriendo llevar una vida privada lejos de los reflectores. Los medios lo apodaron el galán de México, pero él siempre rechazó esa etiqueta, optando por ser visto como un actor serio y comprometido con su oficio, más que como un simple ícono de la belleza, la familia y los amores ocultos. A lo largo de su vida, Jorge Rivero se casó varias veces, pero su relación más destacada fue con la actriz Margarita Gralia, con quien mantuvo una relación duradera y de gran visibilidad. Juntos tuvieron varios hijos, aunque su vida como pareja estuvo marcada por altibajos. A pesar de su imagen pública como hombre de familia, Jorge prefería mantener su vida privada alejada del ojo público. Solo su círculo más cercano conocía las tensiones dentro de su relación, llena de altibajos y las luchas emocionales que vivió debido a las presiones de su vida profesional. Conocido por su carácter reservado, Rivero también cargaba con sus propios demonios. Su temperamento impulsivo, su actitud distante y la desconexión emocional que experimentaba lo llevaron a aislarse en momentos clave de su vida, sobre todo cuando se sentía abrumado por el peso de sus responsabilidades. A pesar de la imagen de hombre fuerte que proyectaba en la pantalla, Jorge luchaba contra su propia vulnerabilidad interna. Con el paso de los años, el cine mexicano vivió una transformación. Las nuevas generaciones de actores comenzaron a dominar las pantallas y a atraer al público, dejando atrás a los veteranos como Jorge Rivero. Aunque seguía trabajando en la televisión y en algunos proyectos de cine menores, ya no era la estrella que una vez fue. Su imagen de galán pasó a ser cosa del pasado, y la industria del entretenimiento comenzó a estar dominada por nuevos estilos y rostros. Sin embargo, para Rivero, su retiro del cine no fue solo una cuestión profesional, sino que también marcó un declive emocional. A medida que avanzaba el tiempo, Jorge comenzó a enfrentar serios problemas de salud relacionados con el corazón,
así como una creciente depresión que lo envolvía. La tristeza y la frustración se apoderaron de él, y su vida se fue desmoronando lentamente. Los periodos de aislamiento fueron cada vez más largos, y Jorge se sentía atrapado entre el hombre que había sido y el que se estaba convirtiendo, alguien que incluso parecía extraño para sí mismo. Jorge Rivero enfrentó graves problemas de salud mental. Aunque su imagen pública seguía siendo la de un hombre fuerte, el actor escondía su sufrimiento interno. Su hija Margarita Rivero y su hijo Jorge Rivero Jr. fueron testigos de cómo su padre comenzó a alejarse cada vez más de la vida social y de las personas que lo rodeaban. Un triste desenlace y un secreto familiar salieron a la luz en 2025. Tras la muerte de Jorge Rivero, su hijo rompió el silencio y reveló la verdad sobre los últimos años de su padre. En una entrevista exclusiva, habló sobre el doloroso proceso que vivió su padre en sus últimos días, explicando que, aunque su salud física se fue deteriorando debido a problemas cardíacos, lo que realmente causó un daño irreversible fue su lucha con la depresión severa. Mi padre siempre fue una persona muy reservada. Aunque su imagen en las películas lo mostraba como un hombre fuerte, había una batalla interna que no pudo ganar, confesó su hijo entre lágrimas. Lo que nadie sabía era que su padre luchaba contra la depresión desde hacía años, pero nunca quiso hablar de ello. Se sentía solo, como si hubiera perdido todo lo que lo definía como persona, relató. En la misma entrevista, Jorge Rivero Jr. también compartió que su padre había intentado en varias ocasiones buscar ayuda profesional, pero su orgullo y el miedo a lo que dirían los demás le impidieron admitir su dolor. Nunca quiso que supiéramos el alcance de su sufrimiento, explicó el hijo del actor. Lo que me pasó en los últimos años de mi vida fue una combinación de muchas cosas: la soledad, la sensación de no ser ya útil en mi carrera y el miedo a perder mi imagen pública. Todo eso me aplastaba, agregó. Años después de la muerte de su padre, la revelación de su hijo dejó a muchos con el corazón roto. Nadie en la industria del entretenimiento habría imaginado que Jorge Rivero, la gran estrella del cine mexicano, hubiera atravesado una batalla tan oscura y profunda en su vida personal. El legado y la reflexión sobre la salud mental también fueron temas claves en este momento. La confesión del hijo de Jorge Rivero desató un debate sobre los problemas de salud mental entre las figuras públicas, quienes a menudo permanecen en silencio sobre sus dolorosas luchas internas por miedo o presión para mantener una imagen perfecta. La historia de Jorge Rivero nos enseña que, a pesar de lo que se ve en la superficie, la vida interior puede ser muy diferente y que las estrellas también son seres humanos, con sus propias batallas. Jorge Rivero dejó un legado cinematográfico que perdurará por siempre en la memoria colectiva. Sus películas siguen siendo iconos de la época dorada del cine mexicano y su rostro continúa siendo parte de la historia del entretenimiento. Sin embargo, su triste desenlace nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental, hablar de nuestros problemas y no dejar que la fama nos haga invisibles a nuestras propias emociones. El final de Jorge Rivero es, en muchos aspectos, el triste final de una era en el cine mexicano. A través de su hijo, la verdad salió a la luz y se convirtió en una lección para todos aquellos que lo admiraban. La fama no lo es todo, y las batallas más difíciles son las que no se ven. Esta historia narra los momentos más importantes de la vida de Jorge Rivero y su triste final. Aunque su vida estuvo llena de éxitos profesionales, el sufrimiento personal que vivió en sus últimos años reveló una dolorosa realidad que muchos desconocían hasta que su hijo decidió compartirla con el mundo. Jorge Rivero, ícono del cine mexicano, nació el 15 de junio de 1948 en la Ciudad de México y se convirtió en una de las figuras más prominentes del cine mexicano, especialmente en las décadas de los 70s y 80s, cuando se consagró como una estrella del cine y la televisión. Su carrera en la industria cinematográfica fue extensa y diversa, ya que participó en muchos géneros, desde películas de acción hasta comedias y dramas.
Su atractivo físico, presencia en pantalla y capacidad actoral lo consolidaron como una de las figuras más importantes de su tiempo, no solo en México, sino en el mundo. Desde joven, Jorge Rivero mostró interés por el deporte, especialmente el fútbol. Sin embargo, su vida lo llevó hacia el cine, y aunque se dedicó a diversas disciplinas artísticas, fue su apariencia física y su carisma natural lo que lo hizo destacar en el mundo del espectáculo. Jorge Rivero tenía un gran don para los deportes, especialmente el fútbol. De hecho, durante su juventud, soñaba con ser futbolista profesional, pero su destino tomó un rumbo inesperado. Aunque el fútbol era una de sus grandes pasiones, Rivero también sintió un fuerte interés por el cine, lo que lo impulsó a estudiar en la Facultad de Artes Cinematográficas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Durante su formación académica, comenzó a perfeccionar sus habilidades actorales, lo que le permitió descubrir su verdadera vocación. No fue hasta más adelante que logró ganar popularidad en el mundo del entretenimiento, principalmente gracias a su atractiva presencia y su porte distinguido, características que rápidamente lo posicionaron como uno de los favoritos de los cineastas. Su talento y carisma frente a las cámaras lo convirtieron en uno de los rostros más buscados de su época. La carrera de Jorge Rivero dio inicio a mediados de los años 70, cuando comenzó a participar en varias películas de acción que lo catapultaron a la fama. Su físico tonificado y su imponente aspecto lo convirtieron en el protagonista ideal para las películas de esa era. Con el tiempo, Rivero se consolidó como una de las figuras más prominentes del cine mexicano, participando en una serie de exitosas películas que lo dieron a conocer tanto en México como a nivel internacional. Películas como Los Siete de Pancho Villa, La Guerra de los Sexos, La Cacería y El Charro de las Calaveras se convirtieron en puntos clave de su carrera. Con un estilo que evocaba a los héroes de las películas de acción internacionales, Rivero conquistó al público por su habilidad para interpretar a personajes valientes y decididos, a menudo en escenarios de aventura o drama épico. Su capacidad para mezclar acción y drama lo integró en una generación de actores que transformaron el cine mexicano en los años 70. Aparte de su participación en películas de acción, también incursionó en el ámbito de las series de televisión, protagonizando producciones exitosas que le otorgaron un lugar destacado en la pantalla chica. Con papeles en populares series como El Derecho de Nacer y La Heredera, Rivero expandió su carrera y consolidó su imagen de galán. Su éxito en la televisión mexicana lo convirtió en una de las personalidades más queridas y admiradas de la industria. La vida personal de Jorge Rivero estuvo marcada por diversas luchas internas y relaciones sentimentales, muchas de ellas de alto perfil. En la década de 1970, Rivero se casó con la también actriz Margarita Gralia, con quien tuvo varios hijos. Su relación fue una de las más mediáticas de la época, manteniéndolo siempre en el ojo público. Aunque su matrimonio con Margarita Gralia fue ampliamente cubierto por la prensa, la relación atravesó altibajos como cualquier otra. Con el paso de los años, la vida personal de Rivero se fue tornando cada vez más privada, alejándose de la atención mediática. No obstante, su presencia como actor continuó siendo notable, aunque sus dificultades personales empezaron a afectar sus relaciones familiares. La familia de Jorge Rivero siempre jugó un papel fundamental en su vida, y sus hijos, en particular, se convirtieron en un apoyo emocional clave para él. A pesar de sus problemas personales, las decisiones profesionales y su retiro gradual de los reflectores también impactaron sus lazos familiares. Conforme la industria del cine y la televisión en México experimentaba cambios a finales de los años 80 y principios de los 90, Rivero fue testigo de cómo nuevas generaciones de actores empezaron a afianzarse en el medio. La llegada de nuevas tecnologías y los cambios en los gustos del público redujeron las oportunidades para muchos actores veteranos, incluido él. Este declive profesional se vio agravado por una serie de problemas personales, especialmente aquellos relacionados con su salud y su manejo emocional. En cuanto a su salud,
Rivero empezó a experimentar diversos problemas, algunos vinculados a enfermedades cardíacas. Con el paso del tiempo, el actor sufrió fatiga y pérdida de energía, lo que lo llevó a alejarse progresivamente del mundo del cine. La depresión también comenzó a tener un impacto negativo en su vida. Aunque él prefería evitar hablar de este tema, en parte debido a su preocupación por la imagen pública que había cultivado a lo largo de su trayectoria, el público observó cómo Jorge Rivero se alejaba gradualmente de la industria cinematográfica y televisiva, buscando una existencia más serena fuera del ojo público. A pesar de su éxito y su estatus como estrella, el actor atravesó dificultades económicas y emocionales que le impidieron recuperar la estabilidad que alguna vez gozó. Este periodo sombrío de su vida pasó desapercibido para muchos, pues siempre proyectó la imagen de un hombre fuerte e invulnerable, muy distinta a la realidad de su vida privada. El último capítulo, apocalíptico, llegó con la muerte de Jorge Rivero en 2025, lo cual sorprendió a muchos, especialmente a quienes lo habían seguido desde sus primeros pasos en la industria. Aunque su deceso se atribuyó a complicaciones derivadas de problemas cardíacos, pocos saben que el actor también luchó con graves dificultades emocionales durante sus últimos años. La familia de Rivero, que había mantenido en secreto varios aspectos de su vida personal, finalmente rompió el silencio. A lo largo de su vida, Jorge Rivero fue una figura pública admirada por su fortaleza y su éxito en la pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre indestructible, se escondían batallas que solo su círculo cercano conocía. A medida que el tiempo pasaba, la presión por mantener esa fachada de perfección comenzó a cobrarle factura. El actor, que alguna vez fue el corazón de muchos éxitos cinematográficos, experimentó la soledad y el vacío de manera profunda, ocultando su sufrimiento tras una sonrisa. La industria, que siempre lo había adulado y le había otorgado fama, comenzó a cambiar a medida que nuevas generaciones de actores tomaron el protagonismo. Rivero, a pesar de haber sido un ícono en su época, vio cómo las oportunidades disminuían, mientras que las demandas emocionales aumentaban. El paso de los años también trajo consigo las secuelas de un cuerpo que ya no respondía de la misma manera. Su salud, ya deteriorada por problemas cardíacos, empeoró, pero lo que más lo marcó fue el desgaste emocional, que dejó cicatrices profundas que no eran visibles para el ojo público. Al final de su vida, Rivero buscó desesperadamente maneras de encontrar paz, alejado del bullicio de su carrera. A pesar de que había sido uno de los grandes galanes del cine mexicano, su vida personal nunca fue tan fácil de manejar como las películas que protagonizaba. Lo que la mayoría desconocía era que, además de la presión de su salud física, su mente había estado luchando en una guerra constante contra la ansiedad, la tristeza y la sensación de haber perdido el control de su propia vida. La muerte de Jorge Rivero fue un golpe devastador para aquellos que lo admiraron por su talento y por la imagen de invencibilidad que proyectaba. Sin embargo, su partida también dejó una reflexión importante sobre los desafíos emocionales que enfrentan las figuras públicas. La descompensación entre lo que se muestra al mundo y lo que se vive en lo privado es una lucha que muchos artistas callan por miedo a perder su estatus, o por la presión de mantener una apariencia impecable. La familia de Jorge Rivero, que había mantenido en privado muchos aspectos de su vida personal, finalmente decidió hablar sobre los momentos difíciles que su ser querido atravesó en sus últimos años. A pesar de la imagen pública que mantenía, los seres cercanos a él comprendieron que era importante que el público entendiera que las estrellas también son humanos, con luchas internas que no siempre se reflejan en la pantalla. La revelación de la lucha emocional de Rivero vino con un mensaje claro. La salud mental de los artistas, como la de cualquier otra persona, debe ser tratada con la misma seriedad que su bienestar físico. Durante los últimos años de su vida, Jorge Rivero se había alejado de los focos, optando por vivir en la tranquilidad de su hogar, lejos del bullicio mediático. Buscó refugio en su familia, en su amor por la naturaleza
y en actividades que lo conectaban con su ser interior. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encontrar paz, las sombras del pasado nunca se disiparon completamente. Los recuerdos de una vida llena de éxitos, pero también de pérdidas y sacrificios, lo perseguían, y en muchos momentos, la nostalgia y la melancolía se apoderaban de su ánimo. La muerte de Jorge Rivero, a pesar de ser esperada debido a sus complicaciones cardíacas, fue un evento inesperado y desgarrador para muchos. La noticia se esparció rápidamente y los medios de comunicación, aunque de manera respetuosa, no pudieron evitar recordar su legado en la pantalla. Aquellos que lo conocieron y trabajaron junto a él compartieron anécdotas sobre su carácter y su profesionalismo, pero también destacaron la humanidad que siempre mostró tras la cámara. Para muchos, él fue más que un actor, fue un hombre que, a pesar de sus altibajos, siguió luchando por mantenerse fiel a sí mismo. A través de su legado, Jorge Rivero sigue siendo una figura que no solo marcó una era dorada del cine mexicano, sino que también dejó una enseñanza importante sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional, tanto de los artistas como de todos aquellos que, aunque visibles en la sociedad, también enfrentan sus propios desafíos invisibles. A medida que las noticias sobre su fallecimiento se esparcían, los recuerdos de Jorge Rivero comenzaron a llenar las conversaciones de aquellos que lo admiraban. Su presencia imponente en la pantalla, su capacidad para cautivar con cada papel que interpretaba y su carisma natural eran cualidades que habían dejado una huella imborrable en todos los que lo conocieron, tanto dentro como fuera del set. Muchos recordaban con cariño a un hombre que, a pesar de su éxito, siempre mantuvo una actitud humilde y respetuosa con todos, desde sus compañeros de trabajo hasta el público que lo aclamaba. En el ámbito familiar, el dolor por su partida era profundo. Sus hijos, que siempre fueron su pilar y fuente de fortaleza, lamentaron la pérdida de un padre que, aunque ausente por su dedicación al trabajo, siempre trató de darles lo mejor de sí. La muerte de Jorge Rivero, aunque esperada por sus problemas de salud, dejó un vacío imposible de llenar, especialmente para su familia, que conocía los momentos de lucha personal que su padre enfrentó a puertas cerradas. La revelación de su lucha con problemas emocionales en sus últimos años causó una reflexión generalizada sobre la presión a la que están sometidos los artistas. Aunque Rivero había sido uno de los rostros más queridos y admirados en el cine mexicano, pocos sabían de los demonios internos que enfrentaba. Su vida fue un recordatorio de que las estrellas también son seres humanos que, como todos, pueden atravesar momentos de oscuridad y angustia. A lo largo de los años, el cine mexicano ha visto cambios y transformaciones, pero la figura de Jorge Rivero sigue siendo un referente para quienes vivieron su época de esplendor. Las películas que protagonizó, los personajes que encarnó y su capacidad para dar vida a héroes que dejaron una marca en la cultura popular mexicana siguen siendo recordados con cariño y admiración. Hoy, más que nunca, el legado de Jorge Rivero es también un llamado de atención a todos aquellos que luchan con problemas emocionales y de salud mental. Su vida, llena de éxitos y sufrimientos, enseña que no importa cuán brillante sea la carrera de una persona, todos merecen el derecho a buscar ayuda y a vivir sin la presión de ocultar sus dolores. El cine mexicano ha perdido una de sus grandes estrellas, pero Jorge Rivero sigue siendo, en espíritu, una figura que inspiró y continuará inspirando a generaciones. Su historia es una lección sobre la importancia de la familia, la resiliencia y la capacidad de enfrentarse a los propios demonios, aun cuando parece que todo está en su contra. Su partida dejó un hueco en la historia del cine, pero su recuerdo permanecerá vivo en cada película, cada escena y cada diálogo que inmortalizó en la gran pantalla. El legado de Jorge Rivero, aunque marcado por su desaparición física, sigue vivo en la memoria colectiva del cine mexicano. Su influencia es indiscutible, y su impacto en la industria del entretenimiento es palpable en cada una de las historias que interpretó.
en la energía que transmitió a través de sus personajes y en el cariño con el que fue recibido por su público. A pesar de las adversidades que enfrentó en su vida personal, su profesionalismo y su capacidad para conectar con la audiencia lo convirtieron en un referente. A nivel cinematográfico, Rivero dejó una marca imborrable al formar parte de películas que no solo destacaron por su éxito en taquilla, sino por el legado cultural que dejaron. Filmes como Los Siete de Pancho Villa o La Guerra de los Sexos continuarán siendo recordados como parte esencial del repertorio del cine de acción mexicano, pero también por la manera en la que él, como actor, logró imprimirles su propio sello. A través de su presencia en la pantalla, logró crear personajes que se ganaron el afecto y la admiración del público, personificando valores de valentía, sacrificio y honor, cualidades que lo convirtieron en el galán de aquellos años. La contribución de Rivero no solo se limita a su faceta de actor. También fue un innovador dentro de la televisión mexicana, dejando una huella significativa en el panorama de las series de los años 70 y 80. Programas como El Derecho de Nacer y La Heredera son recordados con cariño por su inconfundible estilo y por la manera en la que Rivero encarnaba a sus personajes, transmitiendo emoción y autenticidad en cada actuación.